Amigos televidentes, estamos en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y precisamente a nuestras espaldas la Presidencia de la República. Vamos junto a Ronnie Yuman a dialogar con el presidente, con el jefe de Estado de esta República Oriental del Uruguay, el señor José Mujica. ¿Expectativas, Ronnie? Bueno, sí, nervios y todo, pero como ya les explicamos, la semana pasada estuvimos aquí y no pudimos ver al presidente porque ocurrió el fallecimiento del presidente Chávez y tuvo que viajar imprevistamente a Venezuela, pero aquí estamos. Es increíble, es un honor sin descripción para mí que nos haya invitado un presidente de una república 2 veces en una semana. Va a ser verdaderamente un diálogo para no perdérselo. Bueno, subamos. Vamos a subir. Es un gusto y un deber. Los latinoamericanos que están en Estados Unidos son mis compatriotas. En alguna medida, en un sentido de patria grande, creo, como cierto viejo autor argentino, hemos hecho muchos países en nuestra América del Sur, porque fracasamos en hacer una patria grande que todavía es una deuda. Por eso considero que los que dispararon de nuestra América Latina, porque no tenían trabajo, porque los perseguían, por lo que fueran, que están en Estados Unidos son compatriotas. Y bueno, un saludo a través de ustedes a los que puedan. ¿Dónde cree que radica la mayor pobreza del ser humano de hoy? Es una vieja definición de Séneca. Pobres son aquellos que precisan mucho, demasiado, para vivir. Si precisas demasiado, siempre le va a faltar. Y no lo que consideramos pobre hoy comúnmente. El vivir con sobriedad, el vivir con austeridad, no equivale a la intención de que el hombre vuelva a las cavernas. Es la sabia actitud en nuestra humilde manera de pensar de que el hombre no tenga que sacrificar su vida pagando cuenta de un consumo superfluo y entre a honrar a la vida. Porque la vida es tiempo que se está perdiendo y que se nos va. La vida se nos está yendo y no se compra. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo que se lo dediquemos a vivir, no a derrocharlo en cuestiones inútiles. Y pienso que aquellos que viven enloquecidos por acumular, por cambiar el auto todos los años, por el apartamento, por la cuota del hipotecario, y pim, pam, pam, y tengo un trabajo y preciso otro trabajo más y otro, y bueno, y quiero que a mi hijo no le falte nada, pero resulta que le falto yo porque no tengo tiempo para salir. Exacto. A caminar en un arroyo con mi hijo. Es un desgraciado contemporáneo. Y este es un problema que tenemos como civilización. Y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. La libertad no es una vieja para una estatua en la bahía de Nueva York. No. La libertad hay que definirla. Soy libre cuando con el tiempo de mi vida hago lo que se me ocurre, mientras no perjudica a otro. Para eso tengo que tener tiempo. Tiempo para gastarlo en las cosas que a mí me gustan. En ese tiempo soy libre. Cuando tengo que ir a trabajar, y hay que trabajar, porque si no trabajas, estás viviendo a costilla de otro que trabaja. Pero no se puede vivir para trabajar solamente. Hay que vivir para vivir. Esta es la cuestión. Y es la discusión que el mercado no nos quiere conceder. El mercado nos quiere vender de todo, menos libertad. Y no está para servir a la acumulación y no a la vida del hombre. Y lo que hay que levantar esto es una lucha en el campo de las ideas. ¿Qué cosas son las importantes? ¿Y cuáles cosas son secundarias? Y cuando usted analiza eso, se va a dar cuenta que las cosas realmente importantes son pocas. Son siempre las mismas y son casi eternas. El amor, en la etapa juvenil de la vida,
los hijos, un puñado de amigos, tener un techo más o menos seguro, tener la comida más o menos segura y alguna chifladura cultural que a uno le va a gustar la música, al otro, y todo lo demás bulla. Entonces, perder esas cosas tan cotidianas, tan aparentemente comunes, pero que son las únicas que tienen valor, es la impostación que ha generado esta cultura que en definitiva giran de alrededor del mercado. En lugar de girar a favor y en derredor de la vida del hombre, sacrifican la vida del hombre a la existencia del mercado. Señor presidente, ¿cuál es su opinión sobre la política migratoria de Estados Unidos? Es muy contradictoria. Estados Unidos sin inmigrantes se derrumba, se estanca. Picándose el ombligo, para lo único que va para el estancamiento. Primero, que el tronco típicamente norteamericano ya pertenece a una sociedad desarrollada y rica, por lo tanto va a tener un vientre pobre, porque los vientres ricos son los vientres de los pobres. Más claro, los que tienen hijos son los pobres. Ya cuando tienen mucha plata, tienen que cuidar la figura, esto, el otro, patatín, la hacen toda difícil. No tienen hijos. Los pobres, los hijos vienen como las canas, naturalmente. No va a poder renunciar a la inmigración. Lo único que va a hacer es que va a perseguir, que va a tener durante algún tiempo sujetando, porque no entre, pero en realidad está condenada a ser una nación bilingüe. Porque los latinoamericanos somos muchos más, nos reproducimos más, tenemos más necesidad y caminamos más. Entonces que inventen lo que quieran, pero con la realidad no van a poder. Porque además va a haber trabajos duros, siempre, que ellos no van a querer hacer. Van a precisar gente que venga del tercer mundo, que la haga. Y bueno, pero va a haber corrientes conservadoras que van a pensar que la felicidad del futuro está encerrándose, que no venga nadie. Y es exactamente la grandeza de Estados Unidos, es hija de la fenomenal inmigración que tuvo. Es una construcción multinacional de gente que vino de todas partes y contribuyó a crear esa enorme potencialidad que tiene. No creo que como nación a la larga pueda renunciar a esta cuestión esencial. Si a uno le pregunta, ¿de dónde vinieron los norteamericanos? De los barcos. ¿Dónde van a venir? ¿Y qué piensa de los intentos, por lo menos de Obama, de regularizar, normalizar el estatus de 12 millones de personas o tal vez muchos más? Me parece, en el contexto de la política norteamericana, bastante realista. Es una necesidad, seguramente que va a chocar con una parte muy conservadora, gente que tiene otra visión. Es una de las tantas dificultades que puede tener Obama. Pero tal vez la sociedad americana no puede producir algo mejor y ojalá que tenga suerte. Y que haya una mayoría que lo respalde. No solo en esto, también en las políticas sociales, en atender un poco mejor a los más débiles, en fin. Le deseamos suerte. Nosotros estuvimos con él en Cartagena. No sé, distraídamente nos sentaron en una comida ahí al lado de él. Tenemos una buena impresión. Y es un mérito de la sociedad norteamericana. Nunca hubiera pensado que un negro iba a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Y creo que es un punto a favor de Estados Unidos. Completamente de acuerdo, completamente. Última pregunta de inmigración de mi parte. ¿Y cuál es la política migratoria de la República Oriental de Uruguay? Bueno, nosotros somos un pueblo exquisito, pequeño, y hemos decidido ser pocos, porque nuestra tasa de crecimiento es muy pobre. Es igual a la del pueblo argentino. Lo que pasa es que el pueblo argentino crece por los vecinos. Si fuera por los argentinos no crece tanto. Nosotros tenemos, diría demográficamente, el peor problema que tiene mi país es la tasa de natalidad. Somos una nación que está envejeciendo y con poca capacidad de reposición. Pero somos latinoamericanos. Algún día van a llegar paraguayos, brasileros, como siempre ha sido, porque esto es como la física.
en la física hay horror al vacío. No pienso que los vecinos no nos van a dejar tranquilos de que tengamos un país vacío con tantas posibilidades. Han empezado a aparecer cierto nivel de migración. En tareas de servicio están apareciendo. Pensamos que de continuar este proceso económico, nosotros tenemos una tasa de desocupación que ronda el 5,5%, y nuestra mano de obra tiene problemas de calificación, etc. Objetivamente nosotros vamos a recibir inmigración. Por ejemplo, se han hecho algunas obras grandes, vinieron obreros de todos lados. Hay polacos, usted va a Colonia, va a encontrar rusos, alemanes, austríacos, son obreros calificados. Algunos de ellos se van a quedar porque encontraron un querer y quedaron amarrados, perdieron, como tantas veces. Otros se van a ir, pero van a quedar con nostalgia. Y hemos tenido sorpresas increíbles. Por ejemplo, obreros rusos que no tenían ni idea de lo que era un sindicato. O obreros turcos que estaban trabajando para una compañía que hacía meses que no les pagaba. Y los sindicatos uruguayos le hicieron una huelga, un paro, y lo obligaron a que le pagaran y cobraron $5.000. Y los turcos tan que... No lo pueden creer. No lo pueden creer, claro, ¿verdad? Claro. Este es un país muy curiosamente adelantado desde el punto de vista social y de la defensa de los derechos de la gente. Se nos acabó el tiempo, señor presidente, pero... el tiempo sigue dando vuelta. Sí, ya lo hice un poquito al principio, pero un saludo a la comunidad uruguaya y latina en Estados Unidos. Pienso que debe haber latinoamericanos que fueron ya con algunos años arriba. Hoy sabemos que la primera etapa de nuestra vida, la niñez, es determinante en los sentires que vamos a tener a posterior. Cualquier latinoamericano que haya ido con 20, 25 años a Estados Unidos, seguramente que en algún momento va a tener la nostalgia de lo que quedó atrás. Que no cometa la tontería de que la sociedad consuma y lo trague. Más claro, trate de juntar algún mango. Trate de juntar algún mango. Y cuando esté cerca del hoyo, vuelva. Si puede, vuelva a morir donde nació. Señor presidente, continuando con el Uruguay, me gustaría preguntarle cuál cree que han sido sus logros durante esta gestión de gobierno. Mi logro, hay unos cuantos pobres menos y unos cuantos indigentes menos. Creo que eso es lo más gravitante. Es probable que desde el punto de vista del trabajo la sociedad haya subido algunos escalones, esté notoriamente más tonificada, gastando más, consumiendo más. Y seguramente ha habido un cambio, sobre todo en el interior del país, en cuanto a la capacidad productiva y el futuro del país, que es interesante. Estamos en la mitad del camino, no somos un país desarrollado. Somos un país que andamos cerca de los $16.000 per cápita. Ya no somos pobres al estilo de Cepal. Tampoco somos ricos. Estamos en un cruce de camino. Pero alguna vez fuimos más ricos que hoy. Y después cundió la tontería. Y nos despilfarramos 50 años de historia. En 1915 teníamos ingreso de Francia o de Bélgica. Nosotros y la Argentina.
Éramos primer mundo para aquella época. Después nos dedicamos a dormir la siesta y a hablar nostalgiosamente en tango y nos quedamos. Así que destruir es fácil, construir es mucho más lento. Es verdad. Estamos en un periodo que hace 7, 8 años que estamos creciendo sistemáticamente, pero tenemos muchos problemas por resolver todavía. Ya lo creo que sí. Presidente Mujica, ¿qué hace que un presidente se aleje de la realidad de su pueblo? El primer factor, si se cree que si se deja rodear por esa atmósfera protocolar e institucional que se ha metido en las repúblicas como un contrabando del viejo feudalismo, donde los presidentes son como semidioses, con una alfombra roja que le tienen que tocar la corneta y todo, y se la cree, claro. El tipo se la termina creyendo. Adiós, adiós. Las repúblicas vinieron para suscribir de que somos iguales, básicamente iguales. Y el presidente no es otra cosa que un funcionario importante por una coyuntura histórica, que se va y viene él. Y si se muere y no está, viene otro. Y el mundo sigue andando y dando vueltas. Es decir, lo primero, ser humilde y darse cuenta de que en definitiva la marcha de una nación es una marcha colectiva y que depende mucho de la voluntad de la gente. Pero bueno, el bicho humano ama mucho la vida, como todos los bichos, y por lo tanto es medio infajustado. A veces se cree, tal vez por amor a la vida, que es mucho más importante de lo que verdaderamente es. Y ahí es el problema que tienen los presidentes y muchos otros que no son presidentes, también se lo suelen creer. Yéndonos un poco al norte, pero por toda América Latina, 2 palabras. Hugo Chávez, sus palabras. Hugo Chávez es un personaje de los que rompe el molde. No cabe en una definición sencilla. Porque es una especie de Quijote soñador. Con una enorme voluntad. Producto del dolor de una sociedad. Venezuela es uno de los países más saqueados en la historia de América Latina. Venezuela por 1960 tenía un per cápita similar al de Francia. La robaron, la saquearon. Esa plata fue a dar a cualquier lado, menos a la suerte del pueblo venezolano. La historia de Venezuela no tendría explicación. ¿Dónde están los llaneros de Bolívar? Uno va a los llanos y los llanos son un desierto. Se fueron todos a vivir en la costa, en la renta petrolera. Entonces tenemos un país rico, potencialmente por el petróleo, pero que es incapaz de producir una fanega de maíz para mantener las gallinas. Tiene que importarlo todo, teniendo condiciones naturales. Eso por el cambio sociológico que significó la plata fácil, la renta petrolera. Te cuesta más un litro de agua que un litro de nafta en Venezuela. El precio que paga el combustible la gente, no paga ni el trabajo del surtidor. Valdría más que se la regalaran y que la gente se sirva. Y eso deforma una sociedad. Un tipo bárbaro, macanudo. Yo lo llevé a mi barrio, lo llevé a comer unos asados cuando estuvo acá. Era un tipo bárbaro, era. La antítesis de la imagen que daba de tipo... Duro. Sí, no, ¿qué va a ser duro? Además cristiano, católico convencido, tipo rarísimo. Ya es un personaje. Hay mucha gente postergada en América Latina.
América Latina es un objetivo, pero es una causa en sí. La primera causa programática de toda América Latina es barrer con la miseria extrema. Es asegurar que tengan por lo menos 3 comidas por día y que tengan un techo que no se llueva. Parece fácil, pero en un mundo que despilfarra tanto es difícil. Y bueno, esa es la lucha contemporánea. Bueno, Sergio, la verdad es que es un presidente de una república y te confieso, yo estaba nervioso. Apenas comenzó a hablar el presidente Mujica, es como que te captiva, te hipnotiza y me sentí bien, me sentí cómodo. Es una persona que muy humana, muy humanista, y él no solamente habla, él vive sus palabras. Se sabe, todo el mundo sabe que él vive, le dicen el presidente más pobre del mundo, pero él no se considera pobre para nada. Él considera que tiene todo lo que necesita. Y me quedé verdaderamente impresionado con el presidente Mujica, a un punto en que casi ya no quería hacerle preguntas, quería escuchar sus respuestas nomás. Espero que algún día sea considerado para el Premio Nobel de la Paz el presidente Mujica. Esa es mi opinión. Muchas gracias al presidente Mujica. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, presidente. Gracias por sus declaraciones, pero sobre todo, gracias por ese don de gente. Y un abrazo para los hermanos y hermanas uruguayos y uruguayas, porque son una gente muy cálida, reciben a la gente extranjera con los brazos abiertos, e incluso la política migratoria de este país es con los brazos abiertos, muy al contrario del país donde yo vengo. Un abrazo para todos.